Durante décadas, el mundo ha sido testigo del brillo del genio de Lionel Messi en los escenarios más importantes del fútbol. Sus goles, regates, asistencias y decisiones sobre el campo dejaron una huella eterna en el deporte. Sin embargo, detrás de esta trayectoria llena de glorias, hay una sombra que pocas veces se menciona. ¿Cuántos años perdió Messi siendo incomprendido por sus propios entrenadores? ¿Cuántos esquemas tácticos te han limitado? ¿Cuántas decisiones técnicas te han alejado de tu verdadero potencial? La pregunta puede parecer provocativa, y lo es, pero no es algo infundado. Messi es posiblemente uno de los más grandes de la historia, pero incluso los genios pueden ser mal utilizados. Incluso los mejores necesitan contexto, visión y libertad. Y a lo largo de su carrera, hubo fases enteras en las que Messi se vio obligado a encajar en esquemas que no le favorecían, bajo las órdenes de entrenadores que no lo entendían en profundidad, o que simplemente no tuvieron el coraje de construir a su alrededor. En este vídeo vamos más allá de la idolatría. Analicemos fríamente y con hechos qué entrenadores no supieron aprovechar a Messi. Desde sus primeros años en la selección argentina hasta periodos turbulentos en Barcelona y PSG, hay episodios en los que su genio fue subutilizado, en los que fue tratado como una pieza común y no como el centro creativo que es. La pregunta central es dolorosa, pero necesaria. ¿Messi perdió un tiempo precioso por decisiones ajenas? No. Se trata de intentar restarle importancia a sus logros, sino de comprender lo que podría haber sido diferente. Porque cuando surge un talento como Messi, la responsabilidad de quienes lo dirigen es inmensa. No basta con ponerlo en el campo. Tienes que entender lo que necesita para volar. Y la historia nos muestra que no todos sabían cómo hacerlo. En lugar de mejorarlo, muchos entrenadores lo forzaron en ideas rígidas, en fórmulas que ignoraban su naturaleza instintiva. Ahora, prepárate para revivir momentos de frustración, malas decisiones y oportunidades desperdiciadas. Desvelaremos el detrás de escena táctico, los choques de visiones y las consecuencias de decisiones que, si bien no borran su grandeza, nos hacen pensar, ¿podría Messi haber sido aún más legendario? La respuesta está en los detalles, y empiezan ahora. Durante años, la selección argentina ha sido escenario de frustraciones recurrentes para Messi. A pesar de ser el jugador más talentoso de su generación, y quizás de la historia del país, quedó repetidamente a merced de sistemas frágiles, direcciones técnicas confusas y decisiones que, en lugar de proteger su talento, lo dejaron aislado y abrumado. La AFA no logró crear un proyecto consistente y los entrenadores a menudo no supieron cómo o no quisieron construir un equipo en torno a Messi. El Mundial de 2010, liderado por Diego Maradona, fue un ejemplo llamativo. Aunque había cariño y respeto mutuo, el esquema táctico era un caos. Messi se ubicó alejado del arco, en una posición híbrida de media punta, sin referencias ofensivas definidas. El equipo dependía de su creación, pero no había una estructura para que pudiera terminar con libertad. El resultado, una eliminación humillante contra Alemania y una sensación de desperdicio irreparable. Ya en 2011, en la Copa América disputada en casa, el mando de Sergio Batista parecía prometedor, con ideas heredadas del Barcelona. Pero el equipo estaba desadaptado, era lento y predecible. Messi, una vez más, se encontró rodeado de jugadores que no hablaban su idioma futbolístico. Era como si llevara un violín en medio de una batería descoordinada. El peso de la expectativa era brutal. El apoyo táctico es inexistente. En 2014, bajo la dirección de Alejandro Sabella, hubo un intento más sólido de construir un equipo competitivo, y Messi respondió con grandeza. Pero incluso allí, en pleno Mundial de Brasil,
Los esquemas excesivamente defensivos y conservadores limitaron su libertad de acción. Messi tuvo que replegarse demasiado, liderar jugadas enteras, buscar el juego en el medio y aún así decidir en el último tercio. La final contra Alemania reveló el cansancio de una estrella que lo dio todo, pero estaba demasiado sola. Y en 2018, con Jorge Sampaoli, volvió el caos. Un entrenador que parecía perdido, sin mando, cambiando esquemas cada partido y dejando a Messi a la deriva. En lugar de protegerlo, lo expuso. En lugar de escucharlo, lo ignoró. Fue el colmo de la desorganización. Argentina quedó eliminada en octavos de final y una vez más el mundo vio a un Messi que luchaba contra el tiempo, contra sus rivales y contra su propia banca. Cuando Pep Guardiola dejó Barcelona en 2012, puso fin a una época dorada, pero también abrió un periodo de inestabilidad en torno a Messi. Sin Pep, el Barcelona se mantuvo victorioso por un tiempo, pero la claridad táctica que había girado en torno al genio de Messi comenzó a desaparecer. Los entrenadores posteriores probaron distintos enfoques, pero no todos entendieron que Messi no es una pieza adaptable, él es el sistema. Tito Vilanova, su sucesor inmediato, mantuvo durante un tiempo el estilo de posesión y continuó con el buen momento. Pero con la llegada de Gerardo Tata Martino en 2013, la estructura comenzó a desmoronarse. El propio Martino declaró: "Si te vuelvo a llamar, me mandas a la mierda", y con razón. Esta frase ilustra la falta de mano firme y visión profunda para lidiar con alguien como Messi. Tata no logró imponerlo ni liberarlo y el equipo sufrió indecisión. Más tarde, con Ernesto Valverde, el Barcelona se sumergió en un estilo de fútbol pragmático, con transiciones rápidas y poca ambición creativa. Messi seguía decidiendo partidos, pero era una luz solitaria en un mar de previsibilidad. Valverde prefirió la seguridad a la audacia. La estructura protegió la partitura, no el talento. Y Messi, una vez más, volvió al centro del campo para asistir, conducir y finalizar. Los números se mantuvieron altos, pero la alegría y el ritmo disminuyeron. Fue como ver un león en una jaula de oro. Con Quique Setién, el caos se agravó. El técnico predicó un estilo similar al de Guardiola, pero no tenía el liderazgo ni la conexión con el equipo. Messi parecía desconectado. El equipo estaba estancado, lento y predecible. El punto álgido de este desequilibrio llegó en la humillación contra el Bayern Múnich. 2-8. Messi entró al campo con una mirada vacía en sus ojos. Ya no era solo táctica, era falta de dirección, de armonía, de alma. Finalmente, con Ronald Koeman, Messi vivió sus últimos momentos en el Barcelona. E incluso con cierta libertad táctica ya era demasiado tarde. El elenco era débil, el proyecto inexistente y la gestión era un caos. Messi estaba solo en un escenario en ruinas. Todavía estaba haciendo magia, pero sin esperanzas de que un sistema lo entendiera como antes. La despedida fue dolorosa y más que emotiva, fue simbólica. El club que nació para él ya no supo cómo utilizarlo. Cuando Messi llegó al Paris Saint-Germain en 2021, el mundo esperaba un espectáculo. Reunir a Messi, Neymar y Mbappé parecía una promesa de dominio global. Pero lo que se vio en el campo fue una historia diferente. Un talento monumental rodeado de decisiones tácticas confusas, egos inflados y un vestuario sin un liderazgo claro. Messi había abandonado un club en decadencia y había entrado en un proyecto sin alma. El técnico Mauricio Pochettino nunca ha conseguido encontrar un sistema funcional que aproveche las fortalezas de sus jugadores estrella. Messi fue movido a menudo hacia la derecha, lejos del área donde tenía mayor influencia. No había triangulación, ni ritmo de circulación, ni verdadera sinergia. Fue como ver a solistas de diferentes orquestas intentando tocar juntos, sin director. Y en el centro del caos, Messi parecía extraño, incluso apático.
En lugar de ser el eje creativo del equipo, Messi pasó a ser un actor secundario de Mbappé, quien centralizaba las jugadas y era la figura protegida del proyecto. Aunque Messi seguía dando pases mágicos y dejando su huella, estaba claro que el PSG nunca construyó un equipo en torno a él. Solo lo utilizaron como una herramienta de marketing. El brillo se apagó, no por falta de capacidad, sino por falta de comprensión e integración. El segundo entrenador, Christophe Galtier, intentó ajustar posiciones, pero la estructura del club y los conflictos internos impidieron cualquier progreso real. Messi siguió siendo visto como el Salvador, aunque no tenía voz y voto en el sistema. En los partidos decisivos, el equipo se derrumbaba y la culpa recaía sobre él, como si su talento pudiera resolverlo todo, incluso cuando todo a su alrededor se estaba desmoronando. El resultado de este pasaje fue el más inesperado. Messi parecía descontento. Incluso con buenas estadísticas, faltaba dinamismo. Carecía de propósito. El mejor del mundo quedó atrapado en un sistema que no lo entendía y en un club al que nunca le importó hacerlo. Sentir parte de algo más grande. Y cuando salió de París no hubo lágrimas, hubo alivio. Porque allí, una vez más, Messi estuvo mal dirigido, mal utilizado, mal interpretado. Lionel Messi lo ganó todo, rompió récords, cambió el juego. Pero cuando observamos con atención su trayectoria, es imposible no pensar qué hubiera pasado si en cada etapa hubieran construido un verdadero proyecto a su alrededor. ¿Qué hubiera pasado si la selección argentina hubiera ofrecido desde el principio un marco táctico a su altura? ¿Qué hubiera pasado si el Barcelona post-Guardiola hubiera mantenido la audacia creativa como prioridad? ¿Qué hubiera pasado si el PSG lo hubiera tratado como un cerebro y no como un símbolo? Quizás Messi hubiera ganado más mundiales. Quizás se habría mantenido en un nivel muy alto durante más tiempo. O tal vez no era necesario tener tantos momentos de frustración para que tu talento fuera respetado. El fútbol es un deporte de equipo, e incluso los genios necesitan estructura, libertad y visión a su alrededor. La grandeza de Messi nunca estuvo en duda, pero su trayectoria también está marcada por los obstáculos creados por quienes no supieron pulir el diamante que tenían en sus manos. Lo cierto es que pocos entrenadores estaban a su nivel. Pep Guardiola fue la excepción. Alejandro Sabella estuvo cerca. El resto, con raras excepciones, vio a Messi como una solución mágica, pero no como un punto de partida para un sistema coherente. Prefirieron adaptarlo a sus propias ideas, en lugar de rediseñar ideas que pudieran funcionar en torno a él. Y en el proceso desperdiciaron tiempo, energía y oportunidades históricas. Pero aún así, Messi brilló. Brilló porque su genio trascendió las limitaciones externas. Brilló a pesar del malentendido. Y tal vez eso hará que su leyenda sea aún mayor. Porque no estamos hablando de un jugador que fue favorecido por todo. Estamos hablando de alguien que creó magia incluso cuando el escenario era desfavorable. Alguien que soportó el peso de las malas decisiones y aún así convirtió cada centímetro del campo en arte. ¿Qué perdió Messi al ser incomprendido? Quizás el tiempo, quizás tranquilidad, pero nunca la grandeza. Ella fue suya desde el principio, pero su historia también sirve de advertencia. No todos los talentos florecen solos. El fútbol necesita aprender a escuchar, a sentir, a construir alrededor de la esencia de sus genios. Porque cuando eso sucede, no solo ganan los jugadores, gana todo el deporte.